No. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos los asistentes a esta nueva sesión virtual del Círculo de Lectura del Tribunal Electoral. De hecho, es la tercera sesión virtual de nuestro Círculo de Lectura. Y hoy vamos a comentar la obra Los Recuerdos del Porvenir de una afamada escritora mexicana que es nuestro invitado de honor para exponer esta magnífica obra. Es el historiador y académico David Miklos, quien estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y es profesor asociado de la división del CIDE, en donde se desempeña como director de la revista de Historia Internacional y es coordinador del Seminario de Historia y Ficción. David Miklos es escritor, editor y también autor de una docena de libros de narrativa. Actualmente es el coordinador dentro de la Escuela Judicial Electoral de un blog que se llama Axis, que les recomendamos que lo puedan consultar. De internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Axis es una plataforma abierta a todas las personas para que puedan escribir sobre diversos temas y en particular sobre temas de educación, de justicia y de cultura democrática, tanto de nuestro entorno nacional como a nivel global. Así que bienvenido, David, y muchas gracias por tu participación. Y si estás de acuerdo, como hemos convenido previamente, podrás darnos un marco de referencia, unos detalles relevantes de esta obra en un lapso de 20 a 30 minutos y posteriormente podríamos proceder a generar un espacio de interlocución con las personas que nos acompañan en esta sesión virtual. Quiero agradecer una vez más el apoyo que siempre recibimos de nuestros compañeros de la Dirección General de Comunicación Social y de la Dirección General de Sistemas, que a través de los apoyos técnicos podemos tener estos encuentros virtuales. Adicionalmente, reconocer que estamos saliendo en tiempo real también a través de las plataformas de YouTube del Tribunal Electoral y a través de la plataforma de Facebook Live del editorial del Tribunal Electoral. Así que, David, pues adelante, tienes el uso de la voz para hacer esta primera narrativa sobre la obra de Los Recuerdos del Porvenir. Buenas tardes. Pues muchas gracias por esta invitación, Agustín. Siempre será un placer hablar de libros y de hablar de libros con ustedes. No es la primera vez. Y bueno, me complace mucho hablar de este libro de El Enagarro, Los Recuerdos del Porvenir, que tiene una historia muy peculiar. Es igualmente peculiar que la historia de su escritora, que es Elena Garro. Siempre que leo, me gusta ir pescando todo lo que tiene que ver con historia en la narrativa y el tratamiento que se le hace a la historia a través de la ficción. Me parece que la ficción es una expresión muy afortunada para desarrollar conocimiento histórico y en ese sentido Los Recuerdos del Porvenir no es una excepción. Aquí podríamos apelar a lo que decía Schlegel. Decía, la historia es una profecía al revés, o bien el historiador es un profeta invertido, ¿no? Viendo hacia adelante, desde el futuro, puede decirnos, ¿no? Qué es lo que pasó, qué es lo que pasará, porque tiene la vista también en el pasado. Antes de hablar propiamente del libro y de Elena Garro, me gustaría hablar de algunas coincidencias, tanto estéticas como históricas.
En México, Juan Rulfo publica Pedro Páramo en 1955. Después de algunos avances de la novela, en el 53 y en el 54, y bueno, sabemos que su novela ocurre en este lugar imaginario y no tan imaginario que es Comala, que resulta ser una especie de cementerio, pero es un cementerio vivo en el que los muertos reclaman su lugar en la historia, ¿no? Es un limbo, y es un limbo que ocurre después de la Revolución Mexicana. Lejos de ahí, en el hemisferio sur, y más en particular en Mendoza, el escritor Antonio Di Benedetto, nacido en el 22, es decir, 5 años después que Rulfo, escribe y publica Sama, una novela que, si bien ocurre en el siglo XVIII, nos habla mucho del presente argentino del siglo XX, mediados del siglo XX, y hace una proyección al futuro, ¿no? Y es una novela, siempre he dicho, escrita en el siglo XX, ubicada en el siglo XVIII, para lectores del siglo XXI. Y eso es un poco lo que ocurre con estas novelas, incluso con la propia Pedro Páramo. El problema es que nos es tan familiar que la tenemos ubicada como una novela del siglo XX, pero nos sigue interpelando. En el 56 mismo se publica en Brasil El Gran Sertón de Guimarães Rosa, que es una de las grandes novelas escritas en nuestro continente. La diferencia es que Guimarães nace en 1908, es más grande, y la novela no es tan vanguardista en ese sentido, pero sí es una obra fundamental y podríamos agruparla junto con estas otras. Finalmente, en México, de nuevo, ahora sí, tenemos a Elena Garro, nacida en 1916, que escribe Los recuerdos del porvenir en 1953, antes de la escritura de Pedro Páramo, antes de la escritura de Sama, antes de la escritura del Gran Sertón. No escribe la novela en México, escribe la novela en Japón, en Tokio. Escribe la novela en el delirio de una enfermedad, ¿no? Ella la están tratando con cortisona, entonces tiene muchas alucinaciones y de pronto escribe la novela, pero la guarda, ¿no? Y es una novela que se tarda en ver la luz, y en ese ínter ven la luz estas otras novelas, y en fin. No olvidemos que 1953 es el año, y aquí hay una coincidencia y tiene mucho que ver con nuestras labores en el tribunal y en la escuela y en la Dirección General de Documentación. 53 es el año en que las mujeres obtienen no solo el derecho al voto, sino a ser votadas, ¿no? Un poco tarde para un país revolucionario con miras al progreso, pero bueno, más vale tarde que nunca. No olvidemos que Ruiz Cortines era el presidente, es el último presidente que tiene un paso por la revolución. Es un presidente que sí tiene un rango militar, aunque él se va del ejército. Y bueno, la iniciativa del voto femenino es suya desde el inicio de su sexenio, y entra en vigor en el 53 y aparece en el diario oficial. Y bueno, ese mismo año muere Stalin, ¿no? Y Truman, antes de ser sucedido por Eisenhower, anuncia la creación de la bomba de hidrógeno en Estados Unidos, después de algunas pruebas, una bomba mucho más destructiva que las que se tiraron en Japón, ¿no? En Hiroshima, Nagasaki. Y bueno, ese año tienen lugar estas primeras pruebas nucleares en Nevada, una serie de 8 pruebas bastante impresionantes, y esto nos hace entender que estamos en uno de los momentos
pues nodales de la Guerra Fría. Eso es lo que está sucediendo internacionalmente, ¿no? Para ese entonces, bueno, Octavio Paz, el esposo de Elena Garro, y Elena Garro misma ya estuvieron en España, ya vivieron la guerra civil y ahora están en una misión diplomática de Octavio Paz en Japón. Están buscando, bueno, Paz de avanzada busca dónde hacer la embajada, es muy complicado, finalmente se enferma Elena Garro y se van a Suiza, ¿no? A tratar a Elena Garro y ya. Se va Elena Garro con la novela escrita en un baúl y la novela es retomada hasta 1963, pero todavía no vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de Elena Garro en sí. Elena Garro nace en Puebla, pero no porque sea poblana ni porque su madre sea poblana. Elena Garro nace en Puebla por accidente. Su madre desembarca en Veracruz, toman el tren, está ya muy embarazada y tienen que detenerse a que dé a luz. La madre de Elena Garro es mexicana, casada con un español, está separada en ese momento, se está yendo, ¿no? Está regresando a México embarazada con su hija mayor y con Elena en su vientre. Nace Elena en Puebla, luego se van a la Ciudad de México y finalmente, durante su infancia, Elena Garro crece en Iguala, ¿no? En Guerrero, que bueno, es un lugar importantísimo para nuestra historia. Elena Garro representa muy bien esto que ocurría después de la conquista y durante todo el proceso evangelizador en México, que es el estar Nepantla, ¿no? Que es este estar a medio camino entre un lugar y otro, o entre un estado del ser y otro, ¿no? Estos indios que eran bautizados, ¿no? Y que tenían sus tradiciones, pero eran iniciados en una religión, incluso los mismos misioneros que llegaban a esta nueva tierra, estaban situados en medio, ¿no? Y estar en medio es a veces estar en ninguna parte, y luego ese es el estado ideal para la escritura, y yo creo que en el caso de Elena Garro eso es muy evidente. Y ya pensando ahora sí en su novela, Los recuerdos del porvenir tienen una historia muy peculiar. Como les decía, es escrita en el delirio de la enfermedad, en el 53, lejos de México, en Japón. Elena Garro está peleando contra la enfermedad, una mielitis así muy aguda, con este tratamiento de cortisona, y evoca toda su infancia en Iguala, que en la novela se llama Ixtepec, y recrea ese mundo, ¿no? Esa infancia durante la guerra cristera, también en un limbo, ¿no? Después de la revolución hay esta nueva guerra, el país se está acomodando y sigue habiendo violencia y demás, y está este problema de secularidad que hemos acarreado durante toda nuestra historia. Y bueno, finalmente, ya en España, 10 años después, Octavio Paz, ya no están casados, pero igual promueve la publicación de la novela, le dice a Carlos Barral que Elena tiene una novela, Barral la busca y finalmente publican Los recuerdos del porvenir, 10 años después de su escritura. Los recuerdos del porvenir es una novela que ocurre en Ixtepec, en este lugar inventado pero basado en Iguala y en estos pueblos y ciudades aún pequeñas del sur de México, ¿no? Entre Oaxaca, Guerrero. Pero no solo ocurre ahí, sino que el pueblo mismo es el que se narra, pero no se narra como un lugar específico, sino como un espacio y un tiempo que son variables, ¿no? Y quizás esta es la gran aportación que nos da Elena Garro,
mete toda esta teoría einsteiniana de la relatividad, ¿no? del tiempo y del espacio en su propia narrativa, y esto resulta muy efectivo. Aquí regresan las coincidencias con Rulfo y con Pedro Páramo. Si ustedes recuerdan, al final de Pedro Páramo leemos, y aquí cito: después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Ese es el final de Pedro Páramo. Y luego tenemos el inicio de Los Recuerdos del Porvenir, que dice: aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. Y ¡pum! Viene el estallido de la novela y vemos lo que encierra esa memoria, que es la memoria de Ixtepec. Y descubrimos qué es esa piedra aparente. Entonces tenemos esta elipsis enorme en la novela, dividida en dos partes, y al final tenemos lo que dice Isabel Moncada, que termina siendo la protagonista ulterior de la novela, que dice: en piedra me convertí. Entonces Ixtepec está sentado en esa piedra que está puesta en Ixtepec mismo, que es Isabel Moncada, ¿no? Pues totalmente arrepentida por lo que ocurrió, por sus decisiones, por la muerte de sus hermanos, por todo lo ocurrido antes en la primera parte, esta fuga de Hurtado y de la figura femenina fascinante que aparece en la primera parte. Y tiene, bueno, obviamente este vínculo muy cercano con Pedro Páramo. En el lapso en el que se le ocurrió la novela y finalmente la escribió, Elena Garro estaba haciendo una investigación historiográfica sobre Felipe Ángeles. Y escribe una obra de teatro. Y en esa obra de teatro dice lo siguiente: pone a hablar a Felipe Ángeles y Felipe Ángeles dice esto: la historia, y aquí volvemos con la historia, como las matemáticas, es un acto de la imaginación. Y la imaginación es el poder del hombre para proyectar la verdad y salir de este mundo de sombras y actos incompletos. Ya sé que hablar aquí es el mayor de los delitos, aquí donde el terror ha reducido al hombre al balbuceo. Pero yo no renuncio a mi calidad de hombre, y el hombre es el lenguaje. Hay que hablar aunque nos cueste la vida. Hay que nombrar a los tiranos, sus llagas, sus crímenes, los muertos, a los desdichados, para rescatarlos de su desdicha. Al hombre se le rescata con la palabra. Visionaria de ella misma, pues eso es lo que hace Elena Garro en Los Recuerdos del Porvenir: rescatar a todas estas personas víctimas del tramo siguiente de la revolución, víctimas de la revolución misma, porque esa violencia se va perpetuando, esa violencia llega hasta nuestros días. O sea, nosotros vamos acumulando estos muertos, y lo que nos dicen Pedro Páramo, en voz de Rulfo, y Felipe Ángeles y Ixtepec en voz de Elena Garro, es eso: tenemos que darle voz y nombre a los muertos, a esas personas que construyeron esa historia, a pesar de no ser las personas evidentes, a pesar de no ser los mártires, los héroes, todos esos que luego son figuras históricas y nos permiten crear esta historia de bronce, que es la historia de las estatuas, de los monumentos, ¿no? Cuando en realidad la historia también se hace con el día a día y se hace a pie. La historia de Elena Garro es muy turbulenta, muy trágica a ratos. Mucho tiene que ver su matrimonio con Octavio Paz, ¿no? Esta figura enorme que va opacando a esta figura que también es enorme, pero que es mujer en un país en el que las mujeres, ya lo vimos, obtienen el voto hasta 1953,
y van ocupando espacios importantes en la cultura y en el poder de manera muy compleja y muy tardía y demás. Y bueno, lo podemos ver en otras escritoras. La historia de Rosario Castellanos, ¿no? Es terrible y trágica también. Bueno, ella es diplomática, igual que Octavio Paz. Muere en Jerusalén, esto ya lo saben porque lo vieron la semana anterior. Y bueno, siempre están, ¿no? De alguna manera subyugadas por estas figuras masculinas, ¿no? Y nos hemos tardado en sacarlas de ahí, ¿no? Y han ido saliendo de manera natural y de manera independiente. Bueno, y Elena Garro no es excepción. Ustedes saben que en el 68 fue acusada, quiso huir, en fin, estuvo en el ojo del gobierno y en el ojo público durante mucho tiempo. Es madre de Elena con H, esta hija que tuvo con Octavio Paz y que no tuvo una vida muy placentera, igual que pasó con los hijos de Carlos Fuentes, ¿no? Estos hijos de estas figuras monumentales que luego quedan supeditados a la megalomanía de sus padres. Y bueno, creo que esto resume un poco el contexto, la historia editorial de los Recuerdos del Porvenir, la historia de su escritura. Y bueno, faltará hablar del libro en sí. ¿Qué ocurre en los Recuerdos del Porvenir? Bueno, Ixtepec mismo se cuenta, ¿no? Cuenta cómo va moviéndose el lugar y cómo la historia pasa por sus calles, cómo es ocupada por la violencia, ¿no? Por este general Rosas, y cómo las familias de Ixtepec se ven sometidas a este paso de la violencia. Es una novela, no es coral porque la va narrando Ixtepec, pero sí se va posicionando, ¿no? Se va colocando en distintos lugares, en las distintas casas, en las distintas familias, y termina siendo un poco la historia de la familia Moncada y la gran tragedia de los Moncada ante el paso de la historia, con todas estas historias secundarias que ocurren alrededor de ellos, y con esta visión de la guerra cristera desde el sur, porque la guerra cristera no ocurre en el sur propiamente, ¿no? La guerra cristera ocurre en el altiplano, ¿no? En los altos de Jalisco, en fin, pero desde ahí se mira y desde ahí se padece también. Me gustaría leer algunos fragmentos que seleccioné, me parecen muy luminosos en la novela. Espérenme que la estoy prendiendo en el Kindle. Vamos a ver. Sin el tic-tac, la habitación y sus ocupantes entraron en un tiempo nuevo y melancólico, donde los gestos y las voces se movían en el pasado. Doña Ana, su marido, los jóvenes y Félix se convirtieron en recuerdos de sí mismos, sin futuro, perdidos en una luz amarilla e individual que los separaba de la realidad para volverlos solo personajes de la memoria. Así los veo ahora, cada uno inclinado sobre su círculo de luz, atareados en el olvido, fuera de sí mismos y de la pesadumbre que por las noches caía sobre mí cuando las casas cerraban sus persianas. Isabel podía convertirse en una estrella fugaz, huir y caer en el espacio sin dejar huellas visibles de sí misma, en este mundo donde solo la grosería de los objetos toma forma. Un aerolito es la voluntad furiosa de la huida, se dijo, y recordó la extrañeza de esas moles apagadas, ardidas en su propia cólera y condenadas a una prisión más sombría de la que habían huido.
Algunos de esos días habían quedado aparte, señalados para siempre en la memoria, colgados de un aire especial. Luego el mundo se volvió opaco, perdió sus olores penetrantes, la luz se suavizó, los días se hicieron iguales y las gentes adquirieron estaturas enanas. Quedaban todavía lugares intocados por el tiempo, como la Carbonera con su luz negra. No entendía la opacidad de un mundo en cuyo cielo el único sol es el dinero. Tengo vocación de pobre, decía como excusa para su ruina progresiva. Los días del hombre le parecían de una brevedad insoportable para dedicarlos al esfuerzo del dinero. Él sabía que el porvenir era un retroceder veloz hacia la muerte y la muerte, el estado perfecto, el momento precioso en que el hombre recupera plenamente su otra memoria. Por eso olvidaba la memoria de el lunes haré tal cosa y miraba a los eficaces con asombro. Pero los inmortales parecían satisfechos en su error y a veces pensaba que solo él retrocedía a aquel encuentro asombroso. Durante unos segundos, la casa entera viajó por los cielos, se integró en la Vía Láctea y luego cayó sin ruido en el mismo punto en el que se encuentra ahora. Ningún gran hombre se ha hecho su estatua en vida. Para hacer eso hay que ser Calígula. En esos días era yo tan desdichado que mis horas se acumulaban informes y mi memoria se había convertido en sensaciones. La desdicha, como el dolor físico, iguala los minutos. Los días se convierten en el mismo día, los actos en el mismo acto y las personas en un solo personaje inútil. El mundo pierde su variedad, la luz se aniquila y los milagros quedan abolidos. La inercia de esos días repetidos me guardaba quieto, contemplando la fuga inútil de mis horas y esperando el milagro que se obstinaba en no producirse. El porvenir era la repetición del pasado. Inmóvil, me dejaba devorar por la sed que roía mis esquinas. Para romper los días petrificados, solo me quedaba el espejismo ineficaz de la violencia y la crueldad. Hubo un problema con el sonido, estimado David. David, espero que me escuches. Se congeló tu imagen y ahí te perdimos. Nos comentaba David de que hay problemas de interferencia con el internet. Esperemos que se resuelva ahorita, justo en este momento crucial. Se salió David. Vamos a esperar a ver que se conecte nuevamente. Déjenme le escribo. Los problemas tecnológicos que genera las sesiones virtuales cuando tenemos pues las afectaciones por las lluvias, ¿no? Esperemos que ahorita se conecte, David. Te saludo, Atzimba, qué gusto que nos acompañes. Hola, buenas tardes. Pues Qué aquí gusto. pendiente. Qué bueno que estés siempre acompañándonos, ¿eh? Sí, muchas gracias. Bienvenida, Atzimba. Gracias. Déjenme a ver qué me responde David. Dice que ya se conecta.
¿Me escuchan? Ya, bienvenido. Ya, perdón, es que me desconectaron la red aquí. En una cita, se encontró frente a ella como un guerrero solitario, frente a una ciudad sitiada, con sus habitantes invisibles, comiendo, fornicando, pensando, recordando. Y afuera de los muros que guardaban al mundo que vivía dentro de Julia estaba él. Sus iras, sus asaltos y sus lágrimas eran vanas. La ciudad seguía intacta. La memoria es la maldición del hombre, se dijo, y golpeó el muro de su cuarto hasta hacerse daño. ¿Acaso el gesto que él hacía ahora no quedaría para siempre en el tiempo? ¿Cuántas veces, mientras hablaba con sus amigos, Julia se paseaba desnuda en su imaginación? Él seguía sus pasos, veía sus ojos y su cuello moviéndose dentro del mundo húmedo de las gacelas y oía a sus subordinados hablar de barajas y dinero. La memoria es invisible, se repitió con amargura. La memoria de Julia le llegaba hasta cuando era él quien la llevaba, dormida entre sus brazos, cruzando las calles de Ixtepec. A ver, les voy a leer una última. Es curiosa la memoria que reproduce como ahora tristezas ya pasadas, días lisonjeros que no veremos más, rostros desaparecidos y guardados en un gesto que acaso ellos no se conocieron nunca, palabras de las cuales ya no queda ya ni el eco. Bueno, creo que no es un resumen de los recuerdos del porvenir, pero sí es un resumen de la intención de los recuerdos del porvenir, del juego del tiempo, de la memoria, ¿no? De cómo tenemos un lugar muy pequeño y al mismo tiempo tenemos el cosmos y tenemos esta idea de un aerolito, ¿no? Y esa casa misma que se va hasta el espacio y regresa. En fin, Elena Garro no solo estaba escribiendo un fragmento de historia, un fragmento de su propia historia, sino que estaba escribiendo una parte de la historia del cosmos mismo, por así decirlo. Y creo que esa es una gran aportación del libro, ¿no? Un libro en el que hace una reflexión así sobre el tiempo, sobre el espacio. Y bueno, yo con eso llegaría al final de esta presentación y pues los escucho a ustedes. Muchas gracias, David. Creo que es, aunque sintética, muy completa el comentario sobre esta obra de Elena Garro. Le estamos pidiendo a nuestros compañeros que levanten la mano para hacer algún comentario, alguna reflexión. Y tenemos ahorita por el momento 3 manitas levantadas. Ale González, Guadalupe, ya se refirieron más, Daniel, Mauricio del Toro y Marcos Platas. Vamos en ese orden, si te parece bien, David, y a lo mejor tú al final pudieras englobar con un comentario. Y vemos si hay alguien más ya, Nancy Samaniego, pero cortemos ahorita, a ver si les parece bien. Ale González, Guadalupe, Daniel Cortés y Mauricio del Toro. Sería un primer grupo y ya vemos si haces un comentario o nos seguimos con el siguiente grupo. Entonces, hasta Mauricio del Toro. Empecemos. Ale, por favor, si fueras tan amable. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Hola, David. Muchas gracias por la introducción al libro. La verdad, este libro me encantó porque pues tiene mucho amor, mucha pasión, a pesar de que fue en una época de mucha tragedia, de muerte, de sangre. Pues el simple hecho de que existiera Julia, que era como la pasión de todos los hombres de Ixtepec, como todas las mujeres del Hotel El Jardín, pues anhelaban ser como ella, ¿no? De alguna manera, pues surgían los celos como buenas mujeres, ¿no? De querer ser como ella, hasta la misma Isabel, a pesar de que eran tan diferentes, ¿no? Isabel era una mujer como pues, muy aguerrida, por decirlo así, ¿no?
Y bueno, pues buscaba también pues llamar la atención de alguna manera también de los hombres, ¿no? Sin ser tan seductora como Julia, ¿no? También me llama pues eso de que mencionas del tiempo y el espacio. Bueno, pues finalmente, pues sí, Ixtepec, dentro de la parte esta de la revolución, pues cada quien vivía, ¿no? Las mujeres que vivían en el hotel, pues salían al parque y se vestían y querían buscar de alguna manera la felicidad. Ixtepec buscaba la forma de también estar en el teatro, que llegó la persona foránea a llegar a poner un teatro para pues, poder distraer a Ixtepec, ¿no? Pues también esta parte de todos buscando el porvenir, ¿no? El porvenir de alguna manera marca pues la melancolía, los recuerdos, atrapar de alguna manera el calendario, detener el tiempo y pues cada uno estar con esas vivencias buenas que tuvieron y pues malas también, de alguna manera pues todos aprendieron, ¿no? Y bueno, pues fue pues un libro pues para mí que marca esto, ¿no? El tiempo y el espacio, la memoria que pues de alguna manera se guarda en el corazón, ¿no? Sería toda mi intervención. Gracias. No oigo. Muchas gracias, Ale. Ahora le damos el uso de la voz a Guadalupe para que nos haga favor de hacer su comentario. Adelante, Guadalupe. Gracias, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Pues, bueno, ya se ha dicho que Los recuerdos del porvenir es un parteaguas para la literatura mexicana. Lo es porque fue escrita a mitad del siglo pasado por una mujer y porque fue también la precursora de lo que conocemos como realismo mágico. Pero un aspecto que me gustaría destacar del libro es la fuerza que la autora le da a los personajes femeninos, ya que varios de ellos son determinantes en la narrativa. Por ejemplo, cuando el pueblo comienza a narrar su historia, lo hace sentado sobre la piedra, que es Isabel. Esta historia también es guiada por los deseos y los sentimientos de Julia y al final, en alguna medida, decidida por las acciones de Doña Carmen, de Matilde, de Dorotea o incluso de la Luchi, la Taconcitos o Úrsula. También por medio de estos personajes, Elena Garro hace una crítica a la opresión que vivían. Por ejemplo, Isabel, que cuando era niña solía pasar el tiempo con sus hermanos y jugar a los mismos juegos que jugaban ellos, e incluso llegó a comentar que ella no quería casarse, ella quería una vida como la de sus hermanos, alejada del pueblo. Pero desde luego su mamá no estaba de acuerdo con la idea, su mamá quería que se casara con un hombre de bien y que tuviera hijos. Entonces, Isabel ya desde niña se dio cuenta de lo que se esperaba de ella por el hecho de ser mujer y desde entonces decidió ir en contra de esos estereotipos. Y bueno, ya sabemos cómo terminó. Si bien Elena Garro nunca se consideró feminista, sus personajes femeninos ya adelantan varias de las consignas que a la fecha motivan el movimiento feminista. La lectura que yo le doy a su obra décadas después de haber sido escrita es que resulta importante como un antecedente del feminismo en México, porque ya en esa época ella habla de desigualdades, de la violencia que afecta a mujeres y niñas, y también expone los mecanismos de abuso, tanto, bueno, por la violencia psicológica, física o sexual que las limitaban. Y finalmente me parece muy importante que en el círculo de lectura recuperemos este libro, porque además de haber sido escrito por una mujer, contiene un talento y una creatividad admirables. Incluso algunos expertos consideran que esta obra debería ser parte del canon de la literatura mexicana, pues Elena Garro es también considerada una de las mentes más creativas de la época y quien fue relegada por motivos ajenos a ella y a su obra durante mucho tiempo. Es todo por mi parte. Gracias.
Muy bonito tu comentario también. Daniel Cortés, por favor, y después Mauricio del Toro. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Poquito bajo, Daniel. Ok, me acerco el micrófono un poco. École. Muchas gracias al maestro David por su ponencia. Bueno, yo solamente quiero hacer un par de comentarios. También en unos puntos en los que el libro me recordó un poco ciertos aspectos, hacia Pedro Páramo, ¿no? Por ejemplo, en el asunto del incesto. Un incesto un poquito en Pedro Páramo, muy marcado, ¿no? De Susana San Juan y Bartolomé San Juan. Y en este libro también está Isabel hacia su hermano, más en la mente quizás de su hermano, pero sí es un aspecto que destaca, que da una alusión a la obra. También en el aspecto de que la autora y también Juan Rulfo en cierto momento hacen una especie de jaula, de obsesión, una prisión, quizás inclusive aludiendo la propia vida de la autora hacia su pareja en ese momento. El hecho de que el hombre pudiera tener el grado de obsesión hacia una mujer y la mujer indiferente, ¿no? La mujer, con Pedro Páramo, Susana San Juan, era completamente ajena a cualquier emoción hacia él. Y aquí está Julia, igual, o sea, el general estaba desviviéndose por ella y jamás se vio un aspecto emotivo, ¿no? De parte de ella hacia él, más que una especie de soportarlo, ¿no? Y otro comentario que me agradó mucho del libro fue el manejo del tiempo como una especie de... La ciudad lo conoció ya todo lo está manejando y es como si lo estuviera viendo de nuevo, ¿no? Como si esa historia fuera una película para Ixtepec y estuviera simplemente viéndola por tercera vez, ¿no? En algún momento, por ejemplo, cito algún punto. Hubiera querido llevarlos a pasear por mi memoria. La ciudad lo está hablando, ¿no? Hubiera querido llevarlos a pasear por mi memoria, para que vieran a las generaciones de muerte. Nada quedaba de sus lágrimas y duelos. Extraviados en sí mismos, ignoraban que una vida no basta para descubrir los infinitos sabores de la menta, las luces de una noche o la multitud de calores de que están hechos los colores. O sea, ella ya conoce la historia, lo que va a pasar, lo que pasó, y de ahí probablemente el título, ¿no? En algún momento también el hecho de que tenga que usar una herramienta, en este caso el reloj lo marca mucho a lo largo de la historia, para que los mismos personajes y ella misma, quizás la ciudad, se dé cuenta de que está transcurriendo, ¿no? Los relojes marcaron los minutos con orden y la noche empezó a correr con su velocidad acostumbrada, como si fuera necesario una herramienta para que el tiempo pudiera seguir. Y básicamente ese sería mi comentario. La obra fue magnífica y una genial elección. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por tu comentario. Y ahora nuestro amigo Mauricio del Toro. Adelante, Mauricio. Tengo registrado también a Tzimba y a Felipe Jiménez. Ahorita yo les doy el orden de prelación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Buenas tardes. Gracias, David, por los comentarios. Y bueno, yo nada más voy a hacer alguna relación, algo que a mí me gustó mucho en la novela. Ya han destacado varios, ¿no? Pero dos cuestiones que a mí me llamaron mucho la atención. La primera tiene que ver con la idea de la ilusión. Y dice, y voy a leer algún párrafo, dice: en su primera noche en Ixtepec, Felipe Hurtado había dicho a sus huéspedes: lo que falta aquí es la ilusión. Sus amigos no lo entendieron, pero sus palabras quedaron escritas en mi memoria con un humo incandescente que aparecía y desaparecía según mi estado de ánimo. La vida en aquellos días se empeñaba y nadie vivía sino a través del general y su querida. Habíamos renunciado a la ilusión.
¿Dónde quedaba mi cielo siempre cambiante en sus colores y sus nubes? ¿Dónde el esplendor del valle amarillo como un topacio? Nadie se preocupaba de mirar al sol que caía envuelto en llamaradas naranjas detrás de los montes azules. Se hablaba del calor como de una maldición y se olvidaba que la belleza del aire incendiado proyectaba los rostros y los árboles humeantes en un espejo purísimo y profundo. Ignoraban las jóvenes que el reflejo de sus ojos era el mismo que el de la luz inmóvil de agosto. En cambio, yo me veía como joya. Las piedras adquirían volúmenes y formas diferentes y una sola me hubiera empobrecido tan solo moverse de lugar. Las esquinas se volvían de plata y oro. Los contrafuertes de las casas se abultaban en el aire de la tarde y se afilaban hasta volverse irreales en la luz del amanecer. Los árboles cambiaban de forma, los pasos de los hombres sacaban sonidos de las piedras y las calles se llenaban de tambores. ¿Y qué decir de la iglesia? El atrio crecía y sus muros no pisaban tierra. La sirena de la veleta apuntaba con su cola de plata hacia el mar, nostálgica del agua. Un canto de chicharras inundaba el valle, se levantaba de las bardas, aparecía cerca de las fuentes inmóviles. Las chicharras eran las únicas que agradecían al sol que llegara a mitad del cielo. Esa es una narración que a mí me parece muy bella en cuanto a la idea de lo que era el teatro, en la ilusión, y que después se va a proyectar en el teatro que hace Hurtado y cómo esto lleva en algún momento a un momento de gran alegría en el pueblo, de gran expectativa, y que al final llevará, bueno, a la huida de los amantes, ¿no? En este momento en que se detiene el tiempo. Y ahí creo que la ilusión llega a su momento más cumbre. Y ahora, y muy brevemente, perdón, quizá por el tiempo nada más, voy a hacer la alusión a otro tema que me pareció también tratado muy bello, que es el tema de las razones que explican el movimiento, la tensión entre el Estado y la Iglesia. Y dice: en aquellos días empezaba una nueva calamidad política. Las relaciones entre el gobierno y la Iglesia se habían vuelto tirantes. Había intereses encontrados y las dos facciones en el poder se disponían a lanzarse en una lucha que ofrecía la ventaja de distraer al pueblo del único punto que había que oscurecer: la repartición de las tierras. Los periódicos hablaban de la fe cristiana y los derechos revolucionarios. Entre los porfiristas católicos y los revolucionarios ateos preparaban la tumba del agrarismo. Hacía menos de 10 años que las dos facciones habían acordado los asesinatos de Emiliano Zapata, de Francisco Villa y de Felipe Ángeles, y el recuerdo de los jefes revolucionarios estaba fresco en la memoria de los indios. La Iglesia y el gobierno fabricaban una causa para quemar a los campesinos descontentos: la persecución religiosa. Bueno, esto a mí me parece que es una parte bien simbólica de cómo ella, la autora, plantea el conflicto religioso y cómo lo vive el pueblo. Y después cómo viene la defensa de la Iglesia, en una defensa que no es la defensa propiamente de una cuestión como en ocasiones se explica la Guerra Cristera, que obviamente es muy compleja y que seguramente David conoce muy bien, y también su maestro, también Meyer, sobre estos temas, pero dice así esta parte que a mí también me parece muy simbólica a partir del sujeto pueblo que nos está hablando. Siguieron unos días callados y luego volvieron los motines inútiles y sangrientos. Me invadió un rumor colérico. Yo ya no era el mismo. Con la iglesia cerrada y sus rejas vigiladas por soldados que jugaban en cuclillas a la baraja, me preguntaba de dónde vendrían aquellas gentes capaces de actos semejantes. En mi larga vida nunca me había visto privado de bautizos, de bodas, de responsos, de rosarios. Mis esquinas y mis cielos quedaron sin campanas, se abolieron las fiestas y las horas y retrocedí a un tiempo desconocido. Me sentí extraño, sin domingos y sin días de semana. Una ola de ira inundó mis calles y mis cielos vacíos. Esa ola que no se ve y que de pronto avanza, derriba puentes, muros, quita vidas y hace generales. Y ahí, a partir de ahí, bueno, también se desarrolla esta otra parte de la trama que pues culmina con la muerte, el fusilamiento de los cristeros, ¿no? De los hermanos de Isabel, y con la propia transmutación de Isabel. Entonces a mí me parecen estos dos aspectos que hablan desde el pueblo, de la emoción, de una emoción muy humana que sin duda nos hace ver qué pasa ahora con la ilusión de las cosas, que vemos todo pandemia, y qué pasa con los atardeceres, o qué pasa cuando trabajamos demasiado y no vemos lo que está enfrente de nosotros, o qué pasa con las verdaderas razones de los movimientos sociales y cómo los grupos
diferentes élites del poder pues los retoman a su modo y generan este espíritu de las ciudades, o digamos, hiere este espíritu colectivo de las ciudades abandonándolas, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Mauricio. Ahora, a ver, no sé, David, ¿quieres que hagamos un corte o nos seguimos? Tengo todavía 1, 2, 3, 4, 5 personas. Es Alfonso Mostalac, Marcos Platas, Nancy Samaniego, Atzin Valejos, Felipe Jiménez. ¿Quieres hacer un comentario aquí o nos seguimos? Sí, hago un comentario breve, una puntualización. Bueno, gracias por los comentarios, me parecen muy buenos. Y quiero tomar algo que dijo Guadalupe. Es cierto que se inscribió o se trató de inscribir la novela de Garro en el llamado realismo mágico. Lo mismo pasó con Pedro Páramo. Sin embargo, ese rubro de realismo mágico, que fue creado un poco antes, fue creado a mediados de los años 20, luego fue utilizado comercialmente por Carmen Balcells cuando crean el boom latinoamericano con García Márquez, con Vargas Llosa, con Cabrera Infante y demás. Y a mí no me gusta la acepción realismo mágico porque busca hablar de una literatura subalterna, por así decirlo, la literatura tropical, ¿no? La literatura exótica. Cuando si hacemos un ejercicio de historia literaria, el realismo mágico ya existía en el gótico, ¿no? El gótico, ¿qué es el gótico, no? O sea, es la realidad invadida por lo supernatural, ¿no? Lo mismo ocurre en el realismo mágico. El realismo mágico es una etiqueta bien cómoda para el mercado y para la academia, ¿no? En esta búsqueda de encasillar todo, ¿no? Yo creo que a mí me gusta hablar de literatura y ya, ¿no? O sea, hay narrativa, hay poesía, hay crónica, hay ensayo, y evidentemente hay expresiones más logradas que otras. Si acaso yo me atrevería a hablar de un realismo aumentado, por así decirlo, que es un realismo que no se contenta con nada más decir lo que ocurre en el cotidiano dentro de sus límites de realidad, sino que da cabida a la imaginación, ¿no? A lo onírico, a esas reflexiones que luego se vuelven materialmente sólidas, ¿no? Que es lo que pasa en Pedro Páramo, lo que pasa en Los Recuerdos del Porvenir, ocurre en Sama de Di Benedetto, que les hablaba al principio. Yo sí creo que hay que limpiar, ¿no? a estas novelas de eso, porque es algo un poco, no es algo un poco, es algo impuesto, ¿no? Para vender incluso, ¿no? Y no me parece justo con estas obras, sobre todo porque además son obras anteriores, ¿no? Son muy anteriores a 100 años de soledad, ¿no? Que es la obra que termina de consolidar ese término. Incluso en la creación del boom, Carmen Balcells pues comete el error de reclutar a puros hombres, ¿no? Y a ese heteropatriarcado, pues muy representado por García Márquez y Vargas Llosa, que son los que se ganan el Nobel. Fuentes no, Fuentes siempre queda ahí, pero también, o sea, entra en esa historia. Y luego se van quitando de encima, ¿no? A José Donoso, a Cabrera Infante. De pronto se dan cuenta que hay que meter mujeres, ¿no? Y lejos de pensar en Elena Garro, quizás hasta le habló, o sea, uno no sabe, hay que ver esas historias. Meten a Isabel Allende, ¿no? Un poco con calzador, porque además generacionalmente no tenía que ver y bueno, y buscan hacer una tradición que para mí no existe. Para mí, como les decía, el realismo mágico siempre ha estado ahí y ahora lo vemos, o sea, muchísima en la literatura que se hace en América Latina, ¿no? Es bien gótica, ¿no? Porque nos la pasamos hablando con los fantasmas. En Estados Unidos también hay una novela fenomenal de George Saunders, que es muy reciente,
que se llama Lincoln at the Bardo, que es Lincoln yendo a visitar a un hijo que se le muere, ¿no? Y están todos los muertos en el cementerio que no pueden salir y van contando sus historias, recién van llegando al cementerio, o sea, Pedro Páramo, pues, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y bueno, yo nada más quería decir eso y bueno, sigamos escuchando. Guadalupe. 2 segundos nada más. Sí, yo nada más lo retomé porque justamente se comenta, bueno, ella se supone que al final de su carrera, algunos de los biógrafos, se desmarca del adjetivo, incluso también dicen que García Márquez se desmarca. Yo nada más lo retomé porque muchos lo consideran importante porque podía haber sido una de las primeras mujeres consideradas dentro de ese género. Claro, o sea, pero vuelvo a lo mismo, es como un asunto comercial. Sí, claro. Vamos con lo gótico, pues ¿por qué no Mary Shelley con Frankenstein, no? Así tenemos el mismo libro, Sí. de Rafael. Sí. Sí, ya es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Alfonso Mostalak, por favor. Muchas gracias, licenciado Millán. Buenas tardes a todos y todas. Pues yo rápidamente nada más una reflexión para invitar a los nuevos lectores quizá que nos acompañan en este círculo de lectura, una reflexión para invitarlos a leer esta obra, este tipo de obras, ¿no? Yo confieso que en el momento en el que la leí la primera vez, pues la verdad no me encantó tampoco el libro porque siento que no fue el tiempo correcto cuando lo leí, ¿no? Y vuelvo y uso esta palabra tiempo porque la usan constantemente en el libro, o sea, es una palabra tan mágica, tan constantemente recordada, que lo hace tan actual el libro, viendo el contexto que nos platicó David Miklos, en el que se escribió la obra. Pareciera que la autora literalmente viajó en el tiempo, vio cómo estaba todo, se regresó y en algún momento nos regaló esta obra tan maravillosamente escrita. El uso del lenguaje, de verdad que una vez más nos coloca en la mente imágenes de superproducciones de Hollywood. O sea, el uso del lenguaje va construyendo imágenes, colores, incluso olores. O sea, nos deja ver el sitio donde se está, no sé si mi imaginación es muy grande, pero nos deja ver el sitio donde se está llevando a cabo un pueblo que es de aquella época, de mediados del siglo pasado, pero que pudiera ser o sea, es una época sin tiempo que puede ser leída en cualquier momento, una historia que quizá a las nuevas generaciones les gustaría imaginar como viajeros en el tiempo, en donde se viaja al futuro, se escribe, se comenta un pueblo, lo que escribe, lo que sufren las mujeres, o sea, lo pone en un contexto demasiado actual, digno de verdad de retomarse en una serie de Netflix, en donde los autores, quizá los que participan ahí, quieren viajar en el tiempo, dejar instrucciones a las mujeres de cómo actuar, qué hacer, y lo que dejan es este libro que es casi una guía para que en el futuro sepan qué fue lo que pasó y cómo se quiso cambiar. Bueno, fue lo que a mí me provocó esta lectura, este libro, que ahora sí me di el tiempo de leer y que en este tiempo ahora me encantó. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Marcos Platas, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Bueno. Buenas tardes. Sí, escuchamos, perdón. No te Gracias. Ok. Bueno, pues nuevamente estamos ante una gran obra, de la cual me gustaría retomar lo que ha mencionado mi compañera Guadalupe respecto a la fuerza que cobran las mujeres en esta novela. Desde la perspectiva feminista, la literatura llega a romper cánones y se puede presentar incluso en términos opuestos. Es decir, la narradora, novelista o poetisa puede apoderarse de las formas, los géneros
y los estilos que se encuentran dentro de un armario literario, y así crear su propio rompecabezas. O por el contrario, la autora intenta separarse de dichas escrituras para aislarse en su recámara textual y desde ahí fraguar la diferencia femenina para expresarla en diversos matices, ya sean reales o irreales, históricos o ficticios. En esta obra, hablar de una mirada feminista no significa poner un adjetivo o una categoría, sino de contemplar una expresión natural y distinta. Se trata de una escritura que esquiva los modelos culturalmente establecidos, al menos en el México del siglo XX, y encuentra un lugar en el que la desolación, la indomabilidad y la rebelión terminan por retar a la tradición. A mí me queda claro que Elena Garro lleva hasta la cumbre a la figura femenina, cuando propone que la historia de México puede pasar a segundo plano ante personajes como Julia, que no solo ha deslumbrado a un pueblo, sino principalmente al general Francisco Rosas, protagonista de la novela, de quien se piensa lo siguiente, cito: antes de Julia, su vida era una noche alta por la que él iba a caballo cruzando la sierra de Chihuahua. Era el tiempo de la revolución, pero él no buscaba lo que buscaban sus compañeros villistas, sino la nostalgia de algo ardiente y perfecto en que perderse. Quería escapar de la noche de la sierra, en donde solo le quedaba el consuelo de mirar las estrellas. Traicionó a Villa, se pasó con Carranza y sus noches siguieron iguales. Tampoco era el poder lo que buscaba. El día de su encuentro con Julia, tuvo la impresión de tocar una estrella del cielo de la sierra. Entonces, es un hecho que las mujeres perciben estímulos diferentes de los hombres, porque están preparadas naturalmente para hacerlo, y porque su percepción del mundo se vincula con aquellos valores que las distinguen. Encuentran significados existenciales y los convierten en señales que destacan de todas aquellas que también son perceptibles. Eso es a lo que muchos le llaman el sexto sentido, el cual se percibe a través de la letra femenina, y en esta novela se ve reflejada en una paradoja. Por una parte, la obra se apega a la tradición al plasmar una serie de recursos narrativos que son fundamentales en la literatura de habla hispana. Cito: las piedras adquirían volúmenes y formas diferentes, y una sola me hubiera empobrecido con solo moverse del lugar. Las esquinas se volvían de plata y oro. Los contrafuertes de las casas se abultaban en el aire de la tarde y se afilaban hasta volverse irreales en la luz del amanecer. Pero también, por otra parte, esta obra de Elena Garro irrumpe estas convenciones y las transforma, poniéndolas al servicio de la intimidad femenina. Cito: a veces, en la tarde, paseaban a caballo, Rosa y Rafaela en sus monturas grises, Julia en su alazán, las tres riendo, con los pechos sueltos como pájaros, sus dijes de oro, sus espuelas de plata y un fuete en la mano que les servía para tirar de un golpe los sombreros de los hombres que no se descubrían a su paso. Sus amantes las seguían. Ixtepec, fascinado, las veía pasar mientras ellas nos miraban desde lo alto de sus ojos y se alejaban meciéndose en el polvo, al compás de las ancas de sus caballos. Con estas citas y este comentario es para mí plantear dos vertientes que evidencian tanto el respeto como la ruptura de la obra con la tradición literaria. Es un estilo que adoptó Elena Garro para crear este libro. Y bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias. Aquí estoy ya. Muchas gracias, Marcos. Te agradezco mucho. Creo que ahí hubo algún problema. No sé si yo generé algún problema para que no te pudieras tú ver en video, así que una disculpa. Le pediría de favor ahora que pudiera hacer su comentario Nancy Samaniego. Nancy. ¿Está disponible? Aquí está. Hola. Sí, ya. Adelante. Buenas tardes. Súper breve. En dos vertientes. Una, quería comentarle a David Miklos, únicamente tratando de abonar un poco en el aspecto de no encasillar la novela de Elena Garro o su obra en el realismo mágico. La ocasión pasada les comentaba que una manera que a lo mejor se acerca más
a no llamar de este tipo a la novela, lo manejaba Carpentier, cuando él habla de una realidad maravillosa, que es dimensionar, superdimensionar los hechos verídicos, reales, ¿no? Eso, por un lado, a lo mejor podría ir hacia allá. Y sí, efectivamente, Elena se desmarcaba de ese encasillamiento porque decía que eso era netamente comercial. Y en cada oportunidad que tenía de poder manifestar que no era ese género al que ella pertenecía, pues lo defendía, y creo que pues eso ya queda muy claro que no se identificaba con ese subgénero. Por otra parte, el manejo, ahora ya hablando de la obra, a mí me encantó la parte, cómo se maneja el silencio, que está muy presente, que es el arma más poderosa que utiliza Julia, el personaje de Julia, que lejos de ser un elemento restrictivo, algo que podríamos pensar que era una manera de sometimiento, Julia lo utiliza para poder controlar y defenderse del general. Ella estaba ausente emocionalmente siempre que estaba junto a él, que era algo que al general le molestaba, y lo fue disminuyendo de tal forma que él, como no podía entrar al mundo de Julia, al mundo interior, le exigía que le dijera lo que sentía, lo que pensaba, porque él no tuvo nunca acceso al mundo interior de Julia. Y me parece que con este personaje la autora, cuando habla de la huida con este Hurtado, pues como que se sugiere que hay un progreso en cuanto a la emancipación de la mujer, porque finalmente logró huir, tuvo una huida exitosa de Ixtepec y del general, básicamente, y como que abre esa sugerencia, esa posibilidad de que fue un éxito para la liberación social de la mujer, por lo menos en este contexto de la novela, ¿no? Y la parte que también me parece muy, muy, muy atractiva es, sin ser una novela biográfica, alude a muchos aspectos de la biografía de la autora, sobre todo en su niñez, y que en entrevistas ella siempre manifiesta que este homenaje que le hace a Iguala lo hace recordando su paso, su infancia, que fue muy feliz, la infancia que fue mágica, en la que ella le gustaría como adulta regresar a ese paraíso terrenal, ¿no? Porque fue muy, muy, muy feliz como niña, cosa que ya en su vida adulta pues ya no logró. Creo que también el hablar de darle voz otra vez a las clases sociales, a los marginados, cuando habla de cómo el general y todo el ejército pues están corrompidos, y lo único que buscan es pues continuar arrebatándole las tierras a los indígenas. Me parece una forma de Elena de poder denunciar pues los agravios que sufrían toda esta comunidad, y que seguían sufriendo aún después de que había terminado la revolución, a nombre de una guerra cristera, ¿no? Que los perseguía, no nada más por el aspecto religioso, sino por tener un pretexto más para poder arrebatarles la tierra. Este sería mi comentario. Gracias. Se me olvida luego activar el micrófono, una disculpa. Muchas gracias, Nancy. Ahora le cedemos el uso de la voz a nuestra amiga, la defensora Atzimba Lejos. Adelante, Atzimba. Muchas gracias. Pues ya realmente han hecho mis compañeros precisiones muy importantes sobre cómo la obra da esta visión de lo que acaba de comentar Nancy, a los grupos vulnerables.
David, Guadalupe y Marcos señalan sobre el tema del feminismo, que me parece muy importante retomarlo, y Nancy mete un poquito el tema indígena, que creo que es un tema que siempre se tiene que, bueno, que esta novela permite analizar y darle voz a estos grupos. Y yo me voy a permitir brevemente nada más leer alguna de las partes que más me llamó la atención de la obra, donde dice, bueno, cito: a los mestizos el campo les producía miedo. Era su obra, la imagen de su pijama. Habían establecido la violencia y se sentían en una tierra hostil, rodeados de fantasmas. El orden de terror establecido por ellos los había empobrecido. De ahí provenía su deterioro. Ah, si pudiéramos exterminar a todos los indios, son la vergüenza de México. Los indios callaban. Los mestizos, antes de salir de Ixtepec, se armaban de comida, medicina, ropa y pistolas, buenas pistolas, indios cabrones. Cuando se reunían se miraban desconfiados, se sentían sin país y sin cultura, sosteniéndose en unas formas artificiales, alimentadas solo por el dinero mal habido. Por su culpa, mi tiempo estaba inmóvil. Ya saben, con los indios mano dura, son traidores. Todos los indios tienen la misma cara, por eso son peligrosos. Bueno, ahí los personajes señalan o de alguna manera permiten ver esa discriminación histórica que ha habido para los pueblos indígenas, y me parece que esa parte de la obra lo retrata o lo señala bastante bien, y creo que eso es lo que quería yo destacar, que fue lo que me pareció importante comentar esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Atsimba. Ahora escuchamos los comentarios de mi compañero Felipe Jiménez. Para abrirle el micrófono, por favor. Adelante, Felipe. Muchas felicidades a David Miklos por su presentación y a todos los que han participado hasta este momento. Tengo que confesarles que durante la lectura de Los Recuerdos del Porvenir, en ningún momento pude dejar de pensar que la autora de la novela que estaba leyendo era la primera esposa de Octavio Paz. El poeta, el erudito, el intelectual comprometido, el Premio Nobel Mexicano de Literatura. Y Paz se refirió a este libro como una de las creaciones más perfectas de la literatura hispanoamericana contemporánea. Así que leí este libro buscando claves, gestos, guiños, en los que la autora dejara traslucir que formaba o formó parte del universo mágico en torno a Octavio Paz. Antes de iniciar la lectura pensaba que tal vez encontraría algún vestigio del segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en 1937 en Valencia, en España, en plena guerra civil, al que he sabido que Elena Garro asistió acompañando a su esposo. Tenía apenas 20 años de edad. El comité organizador del Congreso invitó a Paz por haber escrito el poema No pasarán. La delegación oficial mexicana también estaba compuesta por Carlos Pellicer y José Mancisidor. A ese grupo se añadieron Silvestre Revueltas, Juan de la Cabada, Fernando Gamboa, José Chávez Morado y María Luisa Vera. Cuando comencé el libro y conocí la trama, entendí que no podía haber ninguna referencia a los choques ideológicos que Garro pudo presenciar en la efervescencia de los años 30 en Europa, porque Los Recuerdos del Porvenir se desarrolla en un ambiente completamente rural en México en los años 20, en el estado de Guerrero. Pero sí vi con claridad lo que entiendo que es una influencia de Paz en esta, la primera novela de su esposa, un sentido poético en la forma y en el fondo del relato. Cuando me acerco con el mayor respeto a los autores mexicanos y latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, siempre recuerdo la anécdota contada por Gabriel García Márquez sobre las circunstancias en las que escribió 20 años de soledad. En 1961 vivía en México, donde tenía planeado hacer guiones cinematográficos. Luego de escribir sus primeros libros y de residir en Nueva York y París, Gabo se sentía metido en un callejón sin salida, sin saber qué escribir. Dice García Márquez, cito, en esa estaba cuando Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los 7 pisos de mi casa con un paquete de libros, separó del montón el más pequeño y corto y me dijo, muerto de risa, lea esa vaina, carajo, para que aprenda.
Era Pedro Páramo, el libro del que hablaba David en su intervención. Aquella noche, dice García Márquez, no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Nunca desde la noche tremenda en que leí La Metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante. Tras Pedro Páramo, Gabo leyó El Llano en Llamas, una recopilación de cuentos de Juan Rulfo. El impacto de ambos títulos fue tan grande que el resto de aquel año, 1961, no pudo leer a otro autor porque todos le parecieron menores. Yo noto un hilo conductor entre Pedro Páramo, que apareció en 1955, y Los Recuerdos del Porvenir, publicada en 1963, pero que David nos explicaba que fue escrita por la autora en Japón 10 años antes. Y es, en mi opinión personal, el famoso realismo mágico o el realismo aumentado, como dice David, o también la realidad maravillosa, como indica Nancy, y que es algo que parecía rondar en el ambiente que rodeaba el trabajo de los escritores mexicanos. Aunque Garro al final de su carrera, como nos decía Guadalupe, se desmarca del género. ¿Y qué era? Pues simplemente que las historias que cuentan no tienen que ser verosímiles para que sean ciertas, que en la trama hay un componente mágico, inexplicable y lógico que encierra una especie de belleza conceptual. Los Recuerdos del Porvenir tiene una estructura muy bien planteada que hace fácil su lectura. A veces es el propio pueblo de Ixtepec el narrador de la historia, otras veces escuchamos a un narrador anónimo. La trama, en mi opinión, tiene 3 momentos cumbres, 3 momentos culminantes, lo suficientemente espaciados entre sí para que no decaiga el interés. El primero es el final que tienen los personajes de Felipe Hurtado y Julia Andrade. El segundo, el final de la fiesta en casa de Ana Moncada. El tercero son varios momentos en realidad, las condenas a los prisioneros, los fusilamientos, la suerte que corrió Nicolás Moncada y el final que tuvo su hermana Isabel. En el primero de momentos, en el final que tienen los personajes de Felipe Hurtado y Ana Julia Andrade, yo veo la misma trama, aunque con un final completamente distinto, que plantea Gabriel García Márquez en su famosa Crónica de una muerte anunciada, novela publicada en 1981, es decir, 18 años después de la aparición del relato de Elena Garro. Esa trama comienza con el relato de Elena Garro de la siguiente manera. Habla el pueblo de Ixtepec, que como David nos indica, se trata de Iguala Guerrero. Cito, ¿cuál fue la lengua que por primera vez pronunció las palabras que habían de empeorar mi suerte? Han pasado ya muchos años y todavía no lo sé. Aún veo a Felipe Hurtado seguido por aquella frase como si un animal pequeño y peligroso lo persiguiera de día y de noche. Vino por ella. En Ixtepec no había otra ella que Julia. Vino por ella, decían las hijas de don Ramón cuando desde sus balcones veían la figura alta del forastero. Y ya termino. El clímax de esta parte de la historia, el final de la primera parte, es narrado de la siguiente manera, cito. Un arriero entró al pueblo, contó que en el campo ya estaba amaneciendo y al llegar a las trancas de Cocula se topó con la noche cerrada. Se asustó al ver que solo en Ixtepec seguía la noche. Nos dijo que es más negra rodeada por la mañana. En su miedo no sabía si cruzar aquella frontera de luz y sombra. Estaba dudando cuando vio pasar a un jinete llevando en sus brazos a una mujer vestida de color de rosa. Él iba de oscuro, con un brazo detenía a la joven y con el otro llevaba las riendas del caballo. La mujer se iba riendo. El arriero le dio los buenos días. Buenas noches, gritó Julia. Supimos que era ella por las señas del traje rosa, la risa y las cuentas de oro que llevaba enroscadas al cuello. Iban a galope. Al salir de la noche se perdieron por el camino de Cocula en el resplandor de la luz rosada del amanecer. El arriero entró al pueblo y nos contó cómo todo Ixtepec dormía redondo y negro con las figuras inmóviles en las calles y en los balcones. Era un mar negro, rodeado por los albores del campo, dijo. Nunca más
volvimos a oír de los amantes. Ese sería mi comentario. Muchas gracias a todos por escucharme y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Muy bonita también tu intervención. Ahora cerramos ya la última participación con nuestro compañero y amigo José Ramón Narváez para que pueda cerrar también entonces nuestro invitado de honor, David Miklos, con un comentario final. Adelante, José Ramón. Sí, Agustín, yo encantado de participar en estas tertulias y pues estuvo muy puntual, muy bien explicado por David Miklos, muy además ligado al contexto. Creo que esta es la gran, digamos, la gran cuestión de esta obra, que es una obra que tiene parte de novela histórica, que tiene parte de este hiperrealismo, que tiene además algunos elementos poéticos muy relevantes, como ya se ha mencionado. Yo solo me voy a referir a dos cosas. Uno, a este asunto del derecho a la memoria, que todavía sigue siendo muy complicado en nuestro país. Como sabemos, la Corte Interamericana ya ha reconocido que jurisprudencialmente que es un derecho importante para las sociedades y que, pues en este caso, la guerra cristera sigue siendo todavía un tema tabú, complejo, difícil de abordar, toda esta cuestión de la libertad religiosa o no, y me parece que pues esta novela está ahí en el imaginario y es importante para eso, ¿no? O sea, para saber qué sucedió. Y la propia novela propone un concepto de memoria, esto es interesante. O sea, para los abogados que están buscando como insumo sobre qué es el derecho a la memoria, pues esto es muy interesante, ¿no? Hay frases como luchaba entre varias memorias y la memoria de lo sucedido era la única y real para él. Es curioso que justo en esta cuestión onírica, fan incluso de la verdad procesal versus la verdad ontológica, pues es una cuestión interesante desde la obra de Garro y quizás se podría hacer un análisis hermenéutico jurídico desde esa visión. Hay otra frase matadora en este sentido. Él sabía que el porvenir era un retroceder veloz hacia la muerte y la muerte el estado perfecto, el momento precioso en que el hombre recupera plenamente su otra memoria. Es un juego de palabras muy interesante, hasta psicoanalítico, un poco como Kubrick en El Resplandor. O sea, hay que ir hacia atrás, un ejercicio de retrospección sobre los mismos pasos, pero quizás esté ya muerto, quizá justo seamos ese posible factor disruptivo en este ejercicio de ir hacia atrás, ir hacia adelante y construyendo memoria. Por último, señalar que aquí en el chat puse ya la liga, está la película completita en YouTube, es de Arturo Ripstein, es del 68, se publicó en el 69, es una película muy bonita, más bien basada en la parte de la pasión tormentosa entre esta mujer y el militar, pero bueno, vale mucho la pena porque es un gran director. Los colores que él utiliza, esta gama de colores es muy viva, tratan de recrear la época, los trajes, o sea, el vestuario me parece relevante, así que hay otra opción para también ver esta obra desde la perspectiva cinematográfica. Gracias. Está apagado tu micro, Agustín. Gracias, José Ramón. Muy interesante también tu comentario y muchas gracias por tu aportación con esta liga que le estaremos viendo posteriormente. Y pues nuevamente ya cerramos con pues un comentario final de parte de nuestro invitado de honor, con toda esta pinceladas que hemos tenido de diferentes facetas en relación a la obra de Elena Garro. Adelante, David, por favor. Bueno, pues gracias por esta nueva ronda de comentarios. Creo que entre todos hicimos una buena y completa lectura de los recuerdos del porvenir. Y regresando con lo del realismo mágico y Carpentier y lo real maravilloso, pues ciertamente estas novelas se inscriben mejor en eso. Además,
eso sí fue autoacuñado, ¿no? Por Carpentier, y es un término latinoamericano y me parece mucho más acertado, pero evidentemente como no era comercial, no cuajó en la historia editorial, ¿no? Cuajó en la historia más teórica de nuestra literatura, pero pues es lo que es, ¿no? Así, y me gusta mucho que se haya rescatado todo ese tema. Ciertamente, pues estamos ante una novela muy compleja, ¿no? Porque trata todos esos temas sociales, sobre todo, más que políticos, que aún están vigentes, ¿no? O sea, desde el rol de lo femenino, el rol de lo indígena, ¿no? El rol del propio ejército en su vínculo con la sociedad, el rol de estas élites, ¿no? El rol de la iglesia, y bueno, es una novela de este México contemporáneo que sigue redivivo, ¿no? Y estas luchas intestinas siguen ahí, ¿no? O sea, la guerra cristera es muy vigente, la revolución es muy vigente, y todas estas pugnas personales de nuestros escritores y de nuestras escritoras son todavía muy vigentes. Entonces, pues con eso cerraría y gracias de nuevo por esta invitación. Gracias a ti, David, por tu exposición, por tu coordinación, y gracias a todos los participantes por sus aportes también extraordinarios que dan una idea muy clara de la relevancia de esta gran obra de Elena Garro. Y quiero agradecer también nuevamente a todas las personas que nos han venido acompañando a través de las redes, de las plataformas del canal de YouTube del Tribunal Electoral, así como de Facebook Live, de la editorial del Tribunal Electoral. Muchas gracias por seguirnos a través de estas plataformas. Aprovecho también para anunciar que el próximo jueves 23 de julio, a esta misma hora, a las 6 de la tarde, tendremos la participación de la licenciada Alejandra Tello Mendoza, quien nos va a presentar la obra La vendedora de nubes, de la escritora Elena Poniatowska. Por favor, Beto, te rogaría que mostremos en pantalla el reconocimiento que se le hace a David Miklos y que viene firmado por el magistrado Felipe de la Mata y por el magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y abrimos los micrófonos para que todos podamos despedir a nuestro invitado el día de hoy, David, haciéndole su participación. Muchas gracias. Cuídense todos y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas noches. Bye. Ahí se acabó.